Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa sobre libertad de expresión organizada por Batzarre. Como podéis comprobar, yo no soy Miquel Muez, que será quien moderará esta mesa, pero nos parecía tan importante daros la bienvenida en nombre de Batzarre. Ahí está todavía las cosas así. Bueno, yo sí soy Miquel Muez, creo. Buenas tardes, arratsaldeon a todos. Agradezco expresamente a Batzarre que me haya invitado a moderar esta charla por dos motivos, porque es un tema, como decía Raquel ahora mismo, que tiene una importancia vital en el día a día y que está demasiado judicializado en nuestra sociedad, y por un motivo más prosaico, y es que así no estoy trabajando a estas horas. Normalmente a estas horas yo trabajo en la cadena SER en Radio Pamplona, y hoy estoy de fiesta aquí, dispuesto a escuchar a los verdaderos protagonistas de la tarde, que son quienes os acompañan aquí. No necesitan ninguna presentación. Yo voy a, sin más, paso la palabra a Garbiñe Birru para que intervenga. Garbiñe, cuando quieras. Arratsaldeon. Mila esker Batzarre taldeari horrelako gonbidapen interesgarria luzatzeagatik, horrelako maikidekin egoteko emandako aukeragatik eta zuen presentziagatik. Mila esker, nik uste dut txalde iluntze aberasgarria izango dela, batez ere denok eskatzen gaituen gai bat aztertu behar dugulako, ezta? Bien, muchísimas gracias a Batzarre por la invitación, muchas gracias por su presencia y seguramente por aquí con la mesa, que es un lujo, y muchas gracias anticipadas las doy ya, porque ya preveo absolutamente el interesantísimo debate que va a haber y que nos va a enriquecer muchísimo. Bueno, yo ahora estoy aquí pues seguramente porque me he expresado sobre la libertad de expresión y sobre otras cosas públicamente más de una vez. Estoy aquí desde luego como jurista, como mujer que conoce algo del mundo del derecho. Estoy aquí expresamente también como jurista jueza, pero sobre todo estoy aquí como ciudadana y como ciudadana expresamente preocupada por cuáles son los propios límites y el alcance de mi propia libertad de expresión, y preocupada en muchas ocasiones por las consecuencias que el ejercicio de este derecho pueda tener en mí como ciudadana ordinaria, digamos, y también como jueza, porque las cosas pintan mal en todos los terrenos. Bien, esto de la libertad de expresión, ¿no? Evidentemente está de preocupantísima actualidad. No estamos hablando hoy de la libertad de expresión por un capricho, no es el tema de moda de la última semana o del último mes. Desgraciadamente llevamos meses y años, los últimos años han sido meses demoledores para la libre expresión y por lo tanto para el conjunto de las libertades. Y creo que hay que comenzar, por lo tanto, poniendo en su sitio la libertad de expresión desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es esto de la libertad de expresión? La libertad de expresión no es un capricho, la libertad de expresión no es una veleidad de las gentes de Mongolia, o de las gentes de La Sexta, o de Miquel, o de mí, o de la gente de Batzarre, o de nadie. La libertad de expresión es lisa y llanamente nada menos y nada más que un derecho humano que está contemplado como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 48, un derecho dentro de los pactos civiles y políticos del año 56, un derecho humano también dentro expresamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y de ahí, por ejemplo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encarga de analizar las posibles vulneraciones que cometen los Estados de derechos humanos dentro de ese Convenio Europeo, pues analice estas posibles vulneraciones, en este caso respecto del Estado español. Por lo tanto, la libertad de expresión, la libertad de expresar las ideas, como digo, es un derecho humano esencial. Un derecho humano y fundamental en el caso de la Constitución española, que no lo había dicho, que también lo recoge, como digo, como derecho fundamental. Derecho fundamental que integra todo el conjunto de derechos y libertades y que, por lo tanto, forma parte de todo ese bloque de derechos y libertades, valga la redundancia una vez más, que van a hacer posible, o por lo menos van a ser la única vía de hacer posible los valores máximos constitucionales como la igualdad, la justicia, la libertad y el pluralismo. Y otros valores, desde luego, internacionales del mismo cariz.
¿Por qué estamos hablando hoy de libertad de expresión? Pues evidentemente porque está ocurriendo algo muy grave en España. Estamos asistiendo a casos de clara persecución de la libre expresión. Libre expresión que no es solamente la libertad de expresar las ideas, la Constitución garantiza el derecho y el Convenio Europeo y la Declaración Universal de pensamiento y de expresión de las ideas. La libertad de pensamiento no valdría nada sin la libertad de expresar nuestro pensamiento. Por supuesto que todas las personas somos libres de pensar como queremos. Todavía estamos ahí, ¿no? Pero todavía no pueden penetrar en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Esa libertad siempre la vamos a tener, pero la libertad de pensamiento jamás será nada si la libertad de expresar lo que pensamos, individual o colectivamente, no es una libertad real y efectiva. Por lo tanto, la libertad, insisto, de expresión vinculada a la libertad del pensamiento. ¿Qué está pasando? Bueno, voy a citar algunos casos que todo el mundo conoce, pero hay que traerlos a colación para decir por qué estamos hoy aquí, por qué estamos tan preocupadas. En primer lugar, bueno, por ejemplo, caso Valtonyc. Todos sabemos, Valtonyc se ha exiliado a Bélgica porque ha sido condenado por varios delitos, uno de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas e injurias al rey emérito. Ha sido condenado, condena ratificada por el Tribunal Supremo. Ya veremos qué dice el Tribunal de Estrasburgo, curiosamente, para que veamos cómo se regulan las limitaciones a la libre expresión. El Código Penal español tiene un delito de injurias al rey, que limita, por lo tanto, las posibilidades de manifestar nuestra expresión con respecto al jefe del Estado. Bélgica, que es una monarquía, igual que es España una monarquía, no tiene contemplado en su Código Penal un delito similar de injurias al rey. No hay, por lo tanto, una protección específica del jefe del Estado, por eso no ha hecho entrega de Valtonyc, entre otras cosas. Pablo Hasél, que había sido condenado a 2 años de prisión, acaba de ver hace un poco tiempo rebajada su condena a 9 meses y parece que respiramos con alivio, ¿verdad? Dice, bueno, pues no ingresará en prisión, pero sin embargo no deja de tener una condena de prisión por haber expresado, bueno, pues unos versos en una canción. Yo no voy a ir leyendo ahora los versos. Bueno, sí que los voy a leer. Dice, mi hermano entra en la sede del PP gritando Goraeta, pena de muerte ya a las infantas patéticas. Los Grapo eran en defensa propia ante el imperialismo y su crimen. Valtonyc, por ejemplo, había dicho, quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Pero esa frase no era de Valtonyc, esa frase era de Rajoy, que en uno de sus lapsus lingüe pues la dijo, y entonces Valtonyc la entrecomilló, la puso en su canción, pero desde luego rapeando lo que había dicho Rajoy. Y luego decía, a ver si te enteras, como en el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito Goraeta, y de Cospedal no reiría tanto en un zulo a 40 grados. Bueno, lo de los titiriteros de Madrid, ¿para qué nos vamos a entretener demasiado en ello? Casandra, con el tuit referido a Carrero Blanco, que incluso una nieta de Carrero Blanco apoyó que aquello era libertad de expresión y que el Tribunal Supremo anuló la condena de Casandra diciendo que, hombre, unos hechos que ya podían considerarse históricos después de haber transcurrido 44 años, difícilmente podían considerarse que fuera humillación a las víctimas. Bueno, y César Strawberry, y el jueves, y Evaristo, que no ha pasado a mayores, pero que fue identificado en un momento dado en un concierto, al finalizar un concierto en Madrid, por haber dicho, policía, sois unos hijos de puta. Estoy hablando en términos penales, luego lo de Mongolia también tiene lo suyo. Ahora pasamos a otros términos que no son de código penal. La censura del arte, las fotografías de presos políticos. Digo presos políticos porque su autor los calificó así, los entendía, y eso también es libertad de expresión. De presos políticos en la Feria de Arco, ¿no? Que IFEMA pide que se retiren y la galerista pues lo retira. Yo tuve la fortuna de poder ver la exposición porque después de ser comprada por un señor Benet, bueno, la ha recorrido la ha llevado por algunos lugares, y uno de los lugares en los que se expuso fue Rentería, porque el ayuntamiento lo llevó, y tuve la fortuna de estar en una mesa como estoy hoy con toda la exposición delante, compartiendo mesa con Marcelo Otamendi, o el secuestro del libro Fariña, o la incautación de camisetas amarillas en los campos de fútbol, o lo que todavía no sabemos qué hacer con lo de pitar el himno. Ya no sabe si pita o no pita, si pitando le van a ir bien las cosas, le van a ir mal las cosas.
etcétera, ¿no? Y ya los últimos episodios pues ya han dado un paso más, porque aún lo del financiamiento del terrorismo, las amenazas, pues a lo mejor algunas frases todavía nos pueden sobrecoger, pero claro, recordar que tenemos, que casi no nos acordábamos nadie, que es de reciente introducción, pero un delito que se llama de ofensa a los sentimientos religiosos, y que de repente aparezcan varias persecuciones penales porque algunas personas han expresado yo que sé qué cosas, como por ejemplo este chico que le pusieron una multa por ponerle su propia cara al no sé qué Cristo de la amargura en Jaén, o Willy Toledo, que bueno, pues que he dicho que se cagaban todo lo cagable, y la procesión del coño insumiso, bueno, pues son los últimos acontecimientos a los que estamos asistiendo, por lo tanto, pero bueno, todo esto en sede penal, es que hay una persecución penal. Y digo lo de la persecución penal porque aquí tenemos una doble vía de perseguir algunas cosas. Y no confundamos la vía de la Ley de Seguridad Ciudadana y la vía del Código Penal, de manera que hay algunas expresiones que digamos son de menor entidad que pueden ser perseguibles, como también lo estamos viendo por la vía de la Ley de Seguridad Ciudadana o de la llamada Ley Mordaza, la ley del año 2015 de Seguridad Ciudadana, que bueno, pues como todas las leyes de seguridad ciudadana son leyes manifiestamente restrictivas de derechos y de libertades. La Ley de Seguridad Ciudadana anterior, que era la llamada, conocida como Ley Corcuera, aprobada pues, por un gobierno con apoyo de mayoría absoluta socialista, la llamamos Ley de la patada en la puerta, porque autorizaba en determinados supuestos a entrar en los domicilios particulares sin la orden tradicional, judicial, entrada y registro. Y en este momento, bueno, pues decimos coloquialmente que hemos pasado en materia de seguridad ciudadana de la ley de la patada en la puerta a la ley de la patada en la boca, ¿no? La ley de seguridad ciudadana actual persigue no solo la libre expresión individual, que es grave, sino también, yo creo que aún es más grave, la libre expresión colectiva. Ha machacado y ha, desde luego, intentado impedir la expresión colectiva en las calles, ejercitando el derecho fundamental también de manifestación. Bien, esto todo es lo que está ocurriendo. La pregunta sería, una de las múltiples preguntas que se pueden hacer: ¿cabe que la libertad de expresión tenga límites, tenga restricciones, o la libertad de expresión es enteramente libre? Es una libertad ilimitada. Bien, el propio convenio, la Constitución española en principio no la limita, pero es evidente que en un conflicto entre derechos fundamentales, bueno, pues podríamos tener que entrar a valorar qué derecho fundamental es el que prima sobre el otro que entra en conflicto. Ahí hay que hacer un ejercicio, como el Tribunal Constitucional tiene dicho, de racionalidad de la limitación, de proporcionalidad, etcétera. Pero el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos establece, desde luego, que la libre expresión puede tener algunas limitaciones, como por ejemplo limitaciones, voy a citar algunas: la seguridad nacional, la integridad nacional, la salud de las personas, en fin, algunas restricciones por estas causas, que son unas causas verdaderamente importantes. La pregunta es si todos estos ejemplos que hemos estado comentando estarían justificados por algunas de estas razones mayores o no lo están, si se justifican como puede haber justificación de otras restricciones en otros países. Y yo sinceramente creo que no, que en casi ninguno, no diré en todos, es difícil ser categórica con estas cuestiones, pero en casi ninguno de estos casos que venimos conociendo, ninguna de esas persecuciones penales o bien administrativas por la Ley de Seguridad Ciudadana estaría justificada con base en esos intereses superiores o en esos otros derechos y libertades de otras personas. En consecuencia, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está produciendo esto? Bueno, yo creo que ha habido unos años de una no solo nula, sino absolutamente contraria, pedagogía contraria a los derechos y a la libertad en general. Hemos vivido tiempos contrarios a la libertad. Restringir la libertad de las personas, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, etcétera, supone tener un país amordazado, un país amodorrado también, y una ciudadanía pasiva, que creo que es lo que interesa cuando, como ha ocurrido concretamente en el caso español, eran años en los que se han tenido que acometer reformas económicas que han dejado a la mayoría de la población verdaderamente doblada.
cuando mucha gente lo único que tenía era la expresión personal y la expresión colectiva en la calle, y eso precisamente se ha intentado golpear en esos momentos. Bueno, se ha producido una situación de intolerancia social muy grande. Hoy en día hay un número importante o un grupo importante de ciudadanía que realmente no tolera expresiones como por ejemplo la que hemos visto ahora del intermedio en relación con el cadáver del dictador. No lo tolera porque el ambiente es así, es un ambiente, creo, generalizado, que ha calado, insisto, en la ciudadanía, en la sociedad en general, y también ha calado en la justicia, ha calado en el poder judicial. Sentencias, tenía esto precisamente bien, sentencias como las que estamos viendo caer, persecución, por ejemplo, aunque todavía no haya una condena, por poner un ejemplo, Willy Toledo, de momento se continúan las diligencias penales cuando lo lógico habría sido archivarlas de plano, ni siquiera llamarle a declarar, por entender que eso no es delito, pero incluso después de llamarle a declarar, bueno, pues si ya se le ha querido fastidiar un poquito, ya se le ha fastidiado, inmediatamente después lo razonable habría sido archivar esas diligencias penales, porque como digo, en mi opinión no es delito, pero sin embargo se están produciendo. Eso bien es verdad que en los últimos meses, semanas, estamos asistiendo a algunas rebajas de condena. Yo creo que también hay un susto general, máxime después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España por la sentencia de la quema de las fotografías de los reyes en Girona, no sé exactamente qué localidad de Cataluña fue, por entender que era un atentado a la libre expresión esa condena, y por lo tanto creo que hay un cierto susto. En todo caso, el susto tenía que haber venido antes, sin esperar a que Estrasburgo lo dijera, y simplemente voy a poner un ejemplo para ir, un ejemplo, luego voy terminando. En la década de los años del año 2000 a 2010, hubo también unos cuantos procesos penales que llegaron al Tribunal Supremo. Eran años, como todo el mundo puede entender, más duros en relación con la actuación de ETA, etcétera, y había letras duras. Yo voy a poner un ejemplo simplemente de una letra de un grupo de rock de Gasteiz llamado Sociedad de Alcohólicas, conocido, una de las cuales llegó a ser objeto de un proceso penal, unas letras que voy a leer para que nos situemos qué se decía y qué decían entonces los tribunales, comparando con lo que dicen ahora esas letras y qué están diciendo ahora los tribunales. Aquella letra, entre otras, decía lo que fue objeto, como digo, de proceso penal, que llegó hasta el Supremo, lo enjuició la Audiencia Nacional y luego el Supremo. Decía, la canción se titulaba Síndrome del Norte. Sabéis que era un síndrome psicológico que policías y guardias civiles que servían por aquí, que trabajaban por el norte, pues tenían pues por el miedo, etcétera, la ansiedad, etcétera. Bueno, la letra decía, bajo ese título, al llegar hasta el coche dejas las llaves caer, no sea que haya un bulto raro y que te haga hablar como a carrero, ay que jodido es ser madero en un lugar donde me consideran extranjero por empompero, explota cerdo, cualquier día estaré cerca de ti y sentirás que no puedes soportar, tu olor te hará vomitar, explota cerdo, algún día reventarás, explota cerdo, tus tripas se esparcirán, hueles a esclavo de la ley, cipayo, siervo del rey, lameculos del poder, dejarás de molestar, explota cerdo, sucia rata, morirás. Bueno, vaya por delante que me parece una letra espantosa, pero seguramente hay cosas que escribo yo, considerando que las escribo muy bien, por ejemplo en sentencias que a un poeta le pueden parecer lamentables. Pero bueno, en cualquier caso, esta letra fue denunciada, se enjuició en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional entendió que no había delito ninguno en el año, perdón, lo quiero decir exactamente, en el año 2006, y el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de julio de 2007, confirmó aquella sentencia de la Audiencia Nacional, entendiendo que efectivamente ahí en esa letra no había delito ninguno, ni de amenaza, ni de humillación, ni de enaltecimiento del terrorismo, ni de nada. Yo creo que esa letra hoy, con el filtro de hoy, con los criterios de hoy, en la Audiencia Nacional no habría pasado con un archivo como se produjo en su día. Bien. Una mención especial tengo que hacer a los delitos de odio. El delito de odio se ha introducido recientemente en el Código Penal. Parece una cosa muy moderna, y realmente lo es, si se entiende bien qué es esto del delito de odio. El delito de odio se introduce por vez primera en el mundo en Alemania, en el Código Penal alemán, para contrarrestar las posiciones negacionistas del Holocausto, y el antisemitismo.
recientemente, en la década de los 80 creo que fue. Bueno, pues de ahí viene, y el delito de odio en el Código Penal español está claro que tal y como se configuró tiene la voluntad de proteger a personas y a grupos especialmente vulnerables, minorías especialmente vulnerables, etcétera. Y no tiene la virtud de proteger, por ejemplo, a los sentimientos de un grupo importante, sea el que sea, y que tiene arraigo y que tiene presencia social. Pero ocurre que esto también se está trivializando y se ha generalizado. Bien, ¿y qué haría falta para cambiar este estado de cosas? Si termino ya, ahora sí de verdad. Bueno, en primer lugar hace falta una buena pedagogía, hace falta conciencia social, pero sobre todo conciencia política de que hay que retomar el discurso del valor de las libertades, que solamente con el conjunto, con el consumo de todas las libertades y de todos los derechos individuales y colectivos de todas las personas es posible construir ese Estado con los valores que antes he comentado de libertad, igualdad, justicia y pluralismo. Y desde luego quedan otra vía, bueno, necesariamente va a ocurrir, se haga aquí buena pedagogía, se haga mala pedagogía, le queramos dar la vuelta o no, que es la respuesta que va a ir dando, se quiera o no se quiera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que poco a poco irá cayendo. Pero ahora es todo lo que yo tenía que decir, es que gracias.